Vamos a empezar con el tema de circuitos trifásicos. Acá tenemos de forma genérica un circuito estrella-estrella, en donde tenemos acá el voltaje de fase en la fuente, voltajes de fase, VAN, VCN y VN. ¿Ya? Tenemos la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea y la impedancia de carga e impedancia en la línea neutra. ¿Ya? Este es un sistema estrella-estrella, como pueden ver, ¿no? Tenemos las fuentes conectadas en estrella y la carga también, ¿ya? Entonces acá podemos encontrar los siguientes parámetros que son las corrientes. Aquí en la fuente tenemos las corrientes de línea, ¿no? IA, IB e IC. Tenemos los voltajes de línea también. Los voltajes de línea que son voltaje AB, voltaje BC, que voltaje BC vendría a ser este de acá, voltaje BC y voltaje CA. ¿Ya? También tenemos los voltajes de fase, que viene a ser voltaje entre A y el neutro, voltaje BN, voltaje CN y acá voltaje BN, ¿no? Y este voltaje AN. ¿Ya? Eso es la fuente. Ahora en la carga, que también tenemos una conexión estrella, tenemos las corrientes de fase, que son estas corrientes de acá, corriente AN, corriente BN y corriente CN. Tenemos los voltajes de fase, voltaje AN, voltaje BN y voltaje CN. ¿Ya? Tenemos también los voltajes de línea en la fuente, que es el voltaje que hay entre A y B, voltaje entre B y C, y voltaje entre C y A. ¿Ya? Fíjense que acá los de la carga se representan con mayúscula y los que están en la fuente con minúscula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que la corriente de la línea neutra acá es 0. ¿Ya? Si ustedes suman las corrientes de línea A, B y C, les va a dar 0. ¿Ya? Otra cosa también es que, esto de acá podemos resolverlo como un sistema monofásico. Es decir, de esta parte, de todo este circuito, extraer únicamente este sistema de acá. ¿Ya? Únicamente este sistema. Y como pueden ver, es este de acá, ¿no? Y de esa forma encontrar esa corriente de línea. ¿Ya? Este es un sistema, por si acaso, lo que vamos a hacer ahorita, el ejercicio, es un sistema balanceado. ¿Ya? Eso expliqué en el video de conceptos que les mandé para que lo vean la anterior semana. Vamos a empezar con un ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar el circuito trifásico estrella-estrella. Tenemos ahí la fuente. Menos. Tenemos acá la impedancia de línea, la impedancia de fase, ¿okay? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, así. Listo. Ya. Acá tenemos el punto A minúscula, N. Acá tenemos el C minúscula y acá el B minúscula. ¿Ya? Acá vamos a tener el punto C mayúscula, B mayúscula, A mayúscula y aquí, ¿ya? Aquí el neutro. Listo, ahora vamos a poner acá voltaje AN. Eso después. Acá le vamos a poner 120 ángulo de 0 grados, voltios RMS. ¿Ya? Vamos a seguir la secuencia positiva ABC. Eso igual creo que lo expliqué en el video de conceptos. Es cuando B
A se adelanta a B y B se adelanta a C en 120 grados, ¿ya? Menos 120. Y acá va a ser 120 y acá 120 grados. Voltios RMS y acá lo mismo, voltios RMS. Ya, esta de acá, esta impedancia 1 más J2 ohmios, 1 más J2 ohmios, 1 más J2 ohmios, y la impedancia de la fase es 19 más J13 ohmios. 19 más J13 ohmios, 19 más J13 ohmios. Ya. Este es un sistema balanceado porque vemos que tiene la misma fase en la fuente 120, 120 y además está desfasado en 120 grados. Les había explicado en el video de los conceptos, ¿no? Que en este caso el voltaje AN, que es voltaje AN, es este de acá. Ese voltaje se adelanta en 120 grados al voltaje BN, ¿no? Este es voltaje AN, voltaje BN y acá vamos a hacer otro que sea voltaje CN. Esta es la secuencia positiva ABC, ¿ya? En donde el voltaje AN se adelanta 120 grados a B, al voltaje BN, y ese BN se adelanta 120 grados a voltaje CN, ¿ya? Esa es la secuencia positiva. Hay un desfase de 120 grados. Que sea balanceado significa que existe un desfase de 120 grados, ¿no? Y que además tienen la misma magnitud. También una carga balanceada es cuando, acá en este caso en la carga, cuando son iguales. Ya ven acá que son iguales las tres cargas, ¿no? Si fueran diferentes sería una carga desbalanceada. Ya lo mismo acá en la línea tenemos las mismas impedancias. Entonces este es un sistema balanceado, ¿ya? Más adelante vamos a ver sistemas desbalanceados en donde estos van a ser diferentes. El ángulo de desfase acá también puede ser distinto, ¿no? 120 grados. La magnitud también. La forma de resolver es distinta, pero igual es bastante sencillo, ¿ya? Entonces acá voy a ir viendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Tengo en la fuente el voltaje de fase, ¿no? Eso se me da como dato, ¿no? Tengo el voltaje de fase. Entonces voy a ir anotando acá. Tengo acá mi voltaje, aquí abajo lo vamos a anotar. Tengo acá mi voltaje de fase AN, que es igual a este de acá, ¿no? Voltaje entre A y N, tengo esto. 120 grados, perdón, 120 magnitud, 0 grados, voltios RMS, ¿ya? En BN tengo, entre B y N, tengo esta fuente que tiene este valor. 120, ángulo de menos 120 grados. Y entre C y N tengo la fuente que vale 120, ángulo de 120 grados. ¿Ya? Listo. Ahora, de aquí, ¿qué más puedo hallar? Yo ya tengo mi voltaje de fase, entonces puedo encontrar mi voltaje de línea en la fuente. ¿Ya? Mi voltaje de línea. ¿Cómo? De esta forma, voltaje de línea AB. Hay una formulita que estaba en los videos de conceptos que era que la magnitud del voltaje de línea es igual a la magnitud del voltaje de fase por raíz de 3, ¿ya? Entonces acá, si yo ya tengo acá mis voltajes de fase en la fuente, para hallar mi voltaje de línea, que es el voltaje que hay entre el punto A y el punto B acá, y lo mismo voltaje que hay entre A y C, que es este de acá, y entre B y C, ¿ya? Para eso la magnitud, tengo la magnitud del voltaje de fase. El voltaje de fase, ¿cuál es su magnitud? Es 120, ¿no? Entonces tengo esa magnitud, la voy a copiar y la multiplico por raíz de 3. Entonces ya tengo mi magnitud de mi voltaje de línea. ¿Y qué pasa con el ángulo?
También en ese video les dije que el ángulo de voltaje de línea se adelanta 30 grados al del voltaje de fase. ¿Cuál es mi ángulo en el voltaje de fase AN? 0. Si este voltaje de línea de aquí se adelanta, entonces a ese 0 yo le voy a sumar más 30. Y acá le voy a poner eso. 0 más 30 es 30 grados. Y ya tengo ahí mi ángulo de mi voltaje de línea. Ahora, para el siguiente, BC. La magnitud es la misma porque es un sistema balanceado. Una vez que saqué la magnitud del primero, los demás son lo mismo. Ahora aquí puedo hacer dos cosas. Puedo hacer lo siguiente. Le puedo sumar más 30 al que sigue. 120 más 30 es menos 90, ¿no? O también puedo acá restarle menos 120 grados. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no ve? Que el voltaje, la fase A se adelantaba a la B y se adelantaba así, ¿no ve? Entonces, como es secuencia positiva ABC, este voltaje de línea AB se adelanta al voltaje de línea BC, 120 grados, lo mismo. Ese voltaje de línea BC se adelanta 120 grados al voltaje de línea CA, que es el que sigue, voltaje CA. Entonces, el otro camino que puedo tomar es restarle menos 120, ¿ya? Ese desfase que hay entre los voltajes de línea. Entonces acá 90 menos 120 me sale, perdón, 150, ¿ya? 90, menos 90, menos 90, menos 120, menos 210, ¿ya? Van a disculpar, chicos, estoy resfriado, ¿ya? Ahí está, eso. O si no, como les dije acá, ¿no ven? Si le sumo acá más 30, sería 150. Es lo mismo, ¿se acuerdan de trigonometría, no? Que este ángulo de acá era, o sea, en este sentido era negativo y en este positivo. Si ustedes agarran acá y sacan 210, ¿dónde es? Hasta acá es hasta acá es menos 180, ¿no? Menos 180, acá ¿cuánto tendría que haber para llegar a 210? 90, 230 tendría que haber, ¿no? 30 grados acá. Si acá hay 30, ¿cuánto me falta aquí para llegar a los 360? 150 grados, ¿ya? Entonces, fíjense, hasta acá es menos 210 grados, ¿ya? Hasta aquí, supongamos, ¿no? Entonces, acá hay 150, ¿ya? Entonces, es lo mismo. Si acá lo hubieran sumado más 30 grados, acá hubieran puesto 150, es igual, ¿ya? Porque los dos representan el mismo ángulo, ¿ya? Solo que este es el negativo en sentido horario y el otro es positivo en sentido antihorario, ¿ya? Por eso si acá le sumaba más 30, acá iba a ser 150. Pueden tomar cualquiera de los dos caminos porque representan lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que lo que pasa aquí en la fuente, fíjense, ¿no? Acá, fíjense acá en estas fuentes, que esto ya se me dio como dato, ya, estos valores. Fíjense acá hay menos 120, 0 menos 120 es menos 120. Menos 120 sería menos 240, pero dice 120 positivo, ¿no ves? Porque es lo mismo que les expliqué hace rato, ¿ya? Menos 240, pónganle, no sé qué está por acá, menos 240 grados, ¿ya? Para llegar a los 360, ¿cuánto me falta? 120, ¿no? Acá súmenle 120, son 360. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que falta en sentido anterior es 120 grados. O sea, es lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Pueden tomar cualquiera de los dos caminos. Ya, entonces, recapitulando, ¿qué fue lo primero que hice? Primero estoy viendo acá lo que voy teniendo, ¿no? Acá en la fuente veo que tengo los voltajes de fase en la fuente, que se me dio como dato. Voltaje AN, 120 grados. Perdón, 120, magnitud 0 grados, el ángulo, ¿ya? Ese voltaje se adelanta al voltaje BN, ¿ya?
El voltaje AN se adelanta al voltaje BN. ¿Cuánto? 120 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Como este es lo mismo decir que voltaje AN se adelanta a BN que decir que voltaje BN se retrasa a AN, ¿no? Porque si este se adelanta a este está retrasado respecto de AN. ¿Ya? Entonces, como voltaje BN se retrasa, le resto menos 120. ¿Ya? Entonces ahí está. Aunque esto ya se me da como dato, pero igual, se los explico. Voltaje CN se retrasa a voltaje BN, le resto menos 120 grados. ¿Ya? Sería menos 240, su complementario es 120, ¿ya? En positivo. ¿Ya? Entonces ya tengo mis voltajes de fase. Ahora el voltaje de línea en la fuente, ¿no? El voltaje que hay entre A y B, que se los puse acá, el voltaje que hay entre B y C y el voltaje que hay entre C y A. ¿Ya? Habíamos visto en el video de los conceptos que les mandé que la magnitud del voltaje de línea es igual a la magnitud de voltaje de fase por raíz de 3, ¿no? Y fue lo que hice acá. ¿Cuál es la magnitud del voltaje de fase? 120, ¿no? 120. Entonces eso lo multiplico por raíz de 3. Ahí ya tengo mi magnitud de voltaje de línea. Ahora el ángulo, en el ángulo habíamos dicho que el ángulo del voltaje de línea se adelanta 30 grados al voltaje de fase. ¿Cuál es el ángulo del voltaje de fase? 0 grados en la primera, ¿no? Entonces, como este se adelanta, le sumo más 30. Listo, ya tengo ahí mi primer ángulo. Ahora acá tengo dos caminos. Como sé que es la secuencia positiva ABC, yo sé que voltaje de línea AB se adelanta 120 grados a voltaje de línea BC y se adelanta 120 grados a voltaje de línea CA. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo restar menos 120. ¿Ya? Porque el voltaje de línea BC se retrasa 120 grados al voltaje de línea AB. Entonces le puedo restar menos 120. 30 menos 120, menos 90. Menos 90 menos 120, menos 210. Ese es un camino. O el otro es a este sumarle más 30, como hice en el primero, ¿no? Al primero le sumé más 30 y ahí tengo. Puedo sumarle a este más 30 y me sale menos 90. O a este más 30 y me sale 150, ¿ya? Y aquí les dije cualquiera de los dos, menos 210 o 150 grados es lo mismo, ¿ya? Entonces hasta ahí creo que ya está bastante claro. Vamos a seguir ahora viendo qué más podemos encontrar. Ya tenemos el voltaje de fase, ya tenemos los voltajes de línea en la fuente. Yo puedo encontrar también la corriente de línea, porque les dije que podía extraer el sistema monofásico acá, ¿no? Fíjense, es como un sistema de un circuito de una malla nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar acá 120 voltios RMS, tengo mi impedancia de línea, mi impedancia de fase y aquí está el neutro. Entonces acá 19 más J13 ohmios y 1 más J2 ohmios, ¿ya? Y de aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo encontrar la corriente de línea IA, ¿ya? Estas son las corrientes de línea. IA, acá IC y acá IB. Esa corriente de línea puedo encontrar como por ley de Ohm, sencillísimo, ¿no? La ley de Ohm que la sabemos de memoria. 120 grados, perdón, 120 magnitud 0 grados, dividido por ley de Ohm entre la impedancia, ¿no? Entre la suma 1 más J2 más 19 más 13J. Eso a su calculadora. Les voy a mandar un video si es que no saben números complejos con la calculadora para que lo puedan ver, ¿ya? 120 y abajo 1 más 2i más 19 más 13i. 120 digo 1 más 2i más 19 más 13i. Eso lo llevo a polar y me queda 4,8 menos 36,86 grados. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo mi otro dato. La corriente de línea, vamos a hacer acá, C y B
y más abajo y ya. La corriente de línea A, 4.8 grado, magnitud, ángulo menos 36.86 grados. Listo. La magnitud es la misma, ¿no? Es un sistema balanceado. Ya tengo la magnitud S, tengo la magnitud de todos. Ahora el ángulo, el mismo concepto que habíamos visto. Voy a hacer aquí un ladito. Secuencia positiva ABC. Corriente de línea A se adelanta a corriente de línea B y corriente de línea B se adelanta a corriente de línea C. O es lo mismo que decir que B se retrasa a A y que C se retrasa a B en 120 grados. Entonces, ¿cómo se retrasa? Le voy a restar, como la línea B se retrasa a la A en 120 grados, le resto menos 36.86 menos 120 me sale menos 156.86 grados. Y a ese le vuelvo a restar menos 120 porque la línea C se retrasa a la línea B a menos 156.86 menos 120 menos 276.86 grados. Entonces ahí ya tengo todos los parámetros de la fuente. ¿Listo? Vamos a hacer acá ya. Ahora en la carga. Fíjense acá que esto está en serie, ¿no? Esta corriente de línea, esta es la corriente de fase. Corriente de fase AM. Corriente de fase. Puta, tengo clase igual ahorita. BN. Sus micrófonos, chicos, por favor. CN. Tengo clase y vos no tenés nada. Porfa, sus micrófonos. El que está renegando de que tiene clases. Ya. Fíjense que está en serie, ¿no? La corriente de línea A está en serie con la de fase AN. O sea que son la misma. La que encontramos B, fíjense, es la misma. La que encontramos en línea C es la misma que la de fase CN. Entonces acá nada más es copiar. ¿Ya? De línea AN va a ser lo mismo porque están en serie. Grados. La de BN va a ser igual. 4.8 menos 156.86 grados. Corriente de fase CN, 4.8 menos 276.86 grados. Listo, ya tengo esa corriente de fase. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa corriente de fase? Fíjense acá que como ya tengo esta corriente y tengo la impedancia, por ley de Ohm puedo encontrar el voltaje. El voltaje AM, que el voltaje AM es este voltaje de acá, más o menos. ¿Dónde lo pongo acá? Voltaje AM. ¿Ya? Lo mismo acá. No sé, más o menos voltaje BN. ¿Ya? Es prácticamente el voltaje que hay en esta carga acá. Ese es el voltaje AN. Y el voltaje BN es el que hay aquí y acá. El voltaje CN es el voltaje que hay entre este punto y este punto, en esa carga. Y como ya tengo la corriente que pasa por ahí y la impedancia de esa carga, puedo encontrar fácilmente el voltaje AN. ¿No? Por ley de Ohm va a ser corriente AN por la impedancia que es 19 más J13. Entonces voltaje AN va a ser, ¿cuál es la corriente AN? 4.8 menos 36.86 grados por 19 más J3. ¿Ya? Eso a la calculadora. 4.8 ángulo de menos 36. Muy importante que su calculadora aquí tiene que estar en grados, no en radianes, ¿ya? En grados. 4.8, aquí 19 más 13. Lo llevamos a un ratito, ahí puse mal alguna cosa. A ver. Lo malo es que cuando uno le pone algo mal no se puede editar cuando son números complejos. Qué mal.
Eso es lo malo. Ya, ahora sí. 110.5 ángulo de menos 2.48 grados. Ya. Ahora acá ya tengo eso. Tengo voltaje AN. Tengo acá voltaje AN. En la carga, 110.5 menos 2.48 grados. El voltaje BN va a tener la misma magnitud y el voltaje CN también, 110.5. Lo único que va a cambiar es el ángulo, que hay el de fase de 120 grados, ¿no? Lo mismo que acá, voltaje AN se adelanta 120 grados a BN y BN 120 grados. Entonces le voy a restar menos 120 grados. Ahí menos 120 me va a quedar menos 122.48 y eso menos 120 me va a quedar menos 242.48 grados. Ya está. Ya tengo mi voltaje de fase en la carga. Ahora, ¿qué es lo único que me falta? Mi voltaje de línea en la carga, que es el voltaje que hay entre el punto A y B, entre el punto B y C, y entre el punto C y A. ¿Ya? Eso fácilmente lo encontramos porque ya tenemos el voltaje de fase. Y habíamos dicho que el voltaje, la magnitud del voltaje de línea era la magnitud del voltaje de fase multiplicado por raíz de 3, o sea, 110.5 por raíz de 3. Del BC también lo mismo, voltaje de línea BC y voltaje de línea CA, 110.5 raíz de 3. Ahora el ángulo. Habíamos dicho que el ángulo de voltaje de línea se adelanta 30 grados al del voltaje de fase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar más 30 grados, ¿ya? Porque el voltaje de línea se adelanta. Entonces le voy a sumar a menos 2.48 más 30, 27.52 grados, ¿ya? Ahora acá podrían al menos 122.48 sumarle más 30 y lo ponen ahí. Y al menos 242.48 sumarle más 30 y ponerlo ahí. La verdad es que yo siempre prefiero restarle menos 120 a este. Menos 120 y menos 120. ¿Ya? Es más rápido en la calculadora que estar volviendo a anotar los números. Porque en la calculadora yo nada más pongo 27.52 y eso menos 120. Y ese resultado menos 120. A estar volviendo a escribir este número y sumándole más 30, y borrar eso y escribir este número y sumarle más 30, ¿ya? Porque en un examen esos minutitos o esos segundos valen oro, ¿no? Entonces a ese 27.52 le resto menos 120, me sale menos 92.48, y a ese le resto menos 120 y me queda menos 212.48 grados. Y listo, ya tengo todo. Fíjense, chicos, en un examen normalmente no les piden todo. Yo lo estoy haciendo completo para que ustedes vean, ¿ya? A veces normalmente les pide solo, no sé, las corrientes de línea o el voltaje de línea en la carga o de línea en la fuente, qué sé yo. 1 o 2 parámetros, tal vez potencia también, pero no suelen pedirles todo, ¿no? Como está acá completo, ¿ya? Pero lo hemos hecho así para que puedan ver todo, ¿ya? Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la potencia, ¿ya? La potencia en la fuente es igual a la potencia que hay en la carga más la potencia que hay en la línea, ¿ya? En este caso vemos que en la línea sí hay una impedancia, ¿no? Esta es la impedancia de línea, 1 más J2, ¿ya? Entonces primero voy a hallar en la fuente. En un sistema balanceado como este, la fórmula es la siguiente, ¿ya?
3 por el fasor voltaje de fase por la corriente de fase conjugada. ¿Ya? En un sistema balanceado se usa esta fórmula de 3 por, ¿ya? Porque como son iguales, por eso se lo multiplica por 3, ¿ya? Porque es balanceado, tiene la misma magnitud y el de fase de 120 grados. Si no fuera balanceado, que vamos a verlo más adelante en otra clase, se lo hace uno por uno, fase por fase, hay que encontrar. Y de ahí se suma. ¿Ya? En este caso es así la fórmula. ¿Ya? Y esta fórmula es para valores RMS. Como pueden ver acá, estos voltajes son valores RMS. ¿Ya? En caso de que se les dé voltajes máximo, que no suele pasar, creo que yo recuerde, lo convierten a RMS la magnitud y nada más. ¿Ya? No recuerdo si se multiplica o se divide por raíz de 2, entre raíz de 2, pero es con ese valor. Voltaje máximo igual, o voltaje RMS igual a voltaje máximo, si mal no recuerdo, dividido entre raíz de 2. O multiplicado, una de las dos, pero sí o sí es una de esas dos fórmulas. ¿Ya? La magnitud, que en este caso sería 120, esa la multiplican o la dividen entre raíz de 2, no recuerdo bien la fórmula, y nada más, y ella tiene el voltaje RMS en caso de que se les dé voltaje máximo. ¿Ya? Ya, ahora acá en la fuente va a ser 3, el voltaje de fase en la fuente es voltaje, el fasor voltaje AN, y la corriente IA, ya conjugada. Eso va a ser igual a 3. Voltaje de fase AN es 120. El primero voy a agarrar, ¿ya? 120 ángulo de 0 grados. Por la corriente A, corriente de línea A, la fuente es 4.8. Y acá como es conjugado, este asterisco arriba significa conjugado, le vamos a cambiar el signo al ángulo. Acá es menos 36.86, entonces le pone positivo. 36.86, ¿ya? Eso a la calculadora. 3 por 120 por 4.8 ángulo de 36.86 y me queda lo siguiente: 1382.57 más 1036.56J. Ya, esta parte de acá, la real, esto lo hemos visto en circuitos 1, ¿no? Esta es la potencia compleja, ¿no? Que se mide en volt-ampere. La parte real era la potencia promedio, 1382.57 vatios. Y la parte imaginaria es la potencia reactiva, 1036.56, bueno, no J no en este caso, ¿no? Volt-ampere reactivo, ¿ya? Cuando era positivo era una carga inductiva, que es en este caso, y si era negativo era una carga capacitiva, ¿no? ¿Ya? Ahora acá vamos a hacer en la carga, ¿ya? Que es esta de acá. Es lo mismo 3 por el voltaje de fase en la carga por la corriente de fase en la carga conjugada. Entonces eso va a ser 3 por el voltaje de fase en la carga, era voltaje AN, ¿no? Y el fasor corriente de fase, que es AN conjugado, ¿ya? Va a ser 3 por voltaje de fase AN es 110.5 ángulo de menos 2.48. Y la corriente de fase AN es 4.8 ángulo de, en este caso como es menos va a pasar con más, porque es conjugado. ¿Ya? Entonces eso me queda. Y la calculadora $1,313.23
más 898.33 J. Esto es volt-ampere. Potencia promedio 1313.23 vatios. Potencia promedio activa también se le llama a esta, a la que se mide en vatios. A veces le puede poner potencia activa, que es lo mismo. O sea, hallan esta potencia y ahí ya tienen las dos. La activa o promedio y la reactiva también. Y este volt-ampere reactivo. ¿Ya? Ahora en la línea, que es esta de acá, límite de línea. Esta fórmula es esta de acá, ¿ya? 3 por la magnitud de la corriente de línea al cuadrado por la impedancia de la línea, ¿ya? En este caso va a ser 3 por la magnitud de la corriente de línea, que ya es 4.8. Eso al cuadrado. Y la impedancia de línea es 1 más J2. Entonces eso va a ser 3 por 4.8 al cuadrado por 1 más 2i. Y eso me sale 69.12 más 138.24. J volt-ampere, ¿ya? Fíjense si suman este de acá, este resultado, más este, tiene que ser igual a el de la fuente, ¿no? Eso dice la fórmula. Entonces 1313 más 69.2, 1313.23, 1382.35, ¿ya? Ahí, bueno, obviamente hemos truncado decimales, no sale exactamente igual, ¿no? Pero es el mismo número entero, 138.24 más 898.33, 1036.57. Está bien, ¿ya? Entonces ahí tengo la potencia en la fuente, en la carga y en la línea. Fíjense acá tengo la potencia activa o potencia promedio también le llaman, la potencia reactiva. Otra cosa que le suele pedir también acá en la carga es el coseno de phi, ¿ya? El coseno de phi, o lo que es el factor de potencia también le dicen, ¿no? Ese coseno de phi es lo mismo que hemos visto en circuitos 1, ¿no? La potencia activa dividido la potencia aparente. Y la potencia aparente la sacábamos del triángulo de potencia, lo podíamos sacar, ¿no? Potencia activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado, y esa la tenemos acá, ¿no? Entonces le sacamos raíz al cuadrado de esas potencias y cuánto nos sale. Vamos a buscar cuadrado de 1313.23 al cuadrado más 898.33 al cuadrado, me queda 1591.09. Esta es la potencia aparente, ¿ya? Y se mide en volt-ampere. Ahora que ya tengo eso, ya tengo mi potencia promedio arriba, que es 1313.23, y mi potencia aparente es 1591.09. Eso me queda un factor de potencia o coseno de phi, cualquiera de los dos, o sea que es lo mismo, pero con cualquiera de los dos nombres se los puede pedir, 0.82. ¿Ya? Listo. Eso, a ver qué más suele pedir. También suele pedir el diagrama. A ver, una reglita, vamos a sacar acá. Regla, ahí está. Suele pedir diagrama fasorial, ¿ya? Acá vamos a dibujar. Con la regla. Los 90 grados.
Ahí vamos a hacer un eje. Y ya. Entonces acá este va a ser nuestro eje. Y aquí vamos a hacer, a ver, ¿cuál hacemos? Las corrientes de línea de fase son iguales. Vamos a hacer en la fuente el voltaje de línea y el voltaje de fase. Ya, estos dos vamos a graficar. Pueden hacer lo mismo en la carga, con la línea y el de fase, ya eso ustedes lo hacen. Ahorita les voy a mostrar cómo lo van a hacer acá. Esto les puede pedir para los voltajes de línea, voltaje de fase o corriente de línea y corriente de fase. Ya, pero la forma de hacerla es la misma. Vamos a graficar nada más esto. Fíjense eso. Vamos a empezar por el voltaje de fase, AN. Ay, mi batería de mi computadora se está agotando. Ya. Acá lo vamos a dibujar con un color rojo. Este va a ser nuestro voltaje. Este va a ser nuestro voltaje de fase AN. ¿Ya? Fíjense en 0 grados, ¿no ves? En 0 grados. Entonces acá, ahora voy a dibujar el de fase BN, que es 120 grados. 120 grados es en este sentido, ¿no? Hasta aquí es 90. Hasta ahí es 90. ¿Ya? ¿Cuánto nos falta para llegar a 120? 130, ¿no es así? Nos falta 30. Entonces 90 menos 30 tenemos que llegar hasta 60 acá. Ahí. Obviamente con un transportador esto les va a ser más fácil, ¿no? Ahorita estoy haciendo mis matufias acá con la regla que tengo. Ya, a ver. Ahí. Hasta ahí son menos 120 grados. Ya. Este es el voltaje de fase BN. O sea que aquí hay menos 120 grados. Ahora el de fase CN, ¿ya? Son 120 positivo, ¿no? O podríamos hacer el complementario negativo, pero vamos a seguir lo que tenemos ahí, ¿ya? Fíjense, hasta ahí son 0 grados, ¿no? Entonces empezamos en sentido positivo, 90. Ya hasta aquí tenemos 90 grados. Hasta ahí tenemos 90. ¿Ya? Nos falta para llegar a 120, 30, ¿no? Entonces acá vamos a hacer hasta 60. Hasta ahí son 120. Ahí estoy moviendo la regla en vez de raya. Ya, ahí. Listo. Y ese es mi voltaje de fase CN. Ya, un ratito, chicos. Desde acá hasta acá son 120 grados. Voy a traer mi cargador. Tengo miedo que se apague en media clase. ¿Ya? Un minutito. Es muy común que les pidan estos diagramas fasoriales. Casi siempre lo piden los prácticos y en el examen también, creo. Entonces, como ven, es nada más lo que aprendimos en el colegio, nada más. No es nada del otro mundo.
Su micrófono, si no se escucha.